Juan Negri es politólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Juan, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, 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 gracias. Bueno, recién nos planteábamos y preguntábamos, ¿este estilo Milei es la nueva política en qué sentido? Digo, ¿por qué? Porque avisoramos ciertas cosas como con grandes dudas. Planteamos el hecho de decir, bueno, hay un montón de señales que da hacia un excesivo centralismo, pero tampoco hay muchas señales como por ejemplo buscar o acuerdos o entendimientos por más que se quiera anunciar posibles pactos, pero ¿cómo vas a hacer un pacto si no hablas con el otro? O no se vislumbra una cuestión de agenda de cuestionamientos o de acuerdos. Y después lo vemos, como todo el mundo ya está vislumbrando por los hechos consumados, que existe una mayor agenda pública por parte del presidente de la Nación en el exterior que acá en la República Argentina. ¿Qué es este momento? ¿Es la nueva política? Bueno, definitivamente Milei representa la nueva política. Lo que pasa es que la nueva política, y lo que quiero decir es una persona que formó un partido nuevo, es una persona con muy poca experiencia política, que no tuvo cargos, salvo ser diputado 2 años antes. En ese sentido, está claro que estamos hablando de nueva política. Lo que yo tendría más cuidado es suponer que siempre nuevo es sinónimo de bueno, porque definitivamente muchas veces la política requiere de algún tipo de habilidades y los que vienen de afuera no las tienen, como puede ser ese caso de la negociación que estabas mencionando. Es decir, tenemos un presidente que, como mencionabas, no negocia o tiene serias dificultades para formar una coalición legislativa, y yo no sé si eso es tan bueno, ¿no? Es decir, será nuevo, pero tal vez no es tan bueno. Así que yo creo que sí, estamos frente a un político nuevo que tiene algunas características peculiares que en algunos casos creo que dificultan la gestión. Y en lo de la política exterior, un presidente que tiene una agenda de visitas internacionales que se organiza mucho más en torno a sus preferencias personales y sus sensibilidades políticas. Entonces, ir a Estados Unidos a abrazarse con Trump o con Musk, o ir a Israel, más que visitas de tipo comercial o búsqueda de alianzas estratégicas. Mm. Y esto, me dijiste que por ahí lo nuevo no quizás sea tan bueno. ¿Cómo vislumbras el camino que se va trazando? Porque me hiciste una descripción de hechos y este cúmulo de hechos, siempre entiendo que la política no solamente son las personalidades, son los políticos, sino también el contexto, el entorno y el contexto, hablo del contexto social. ¿Esto es favorable? ¿Pinta bien? ¿Pinta mal? ¿Cómo lo ves? Bueno, Argentina está en una posición muy difícil, y eso no es responsabilidad del presidente Milei. Estamos en una situación económica muy complicada, arrastrando una serie de desequilibrios macroeconómicos significativos, una inflación muy alta, déficit fiscal, muy bajo nivel de inversiones extranjeras, una economía de muy baja productividad, cepo cambiario que desalienta la inversión y el comercio internacional. Es decir, y después una agenda social también muy complicada, ¿no? Es decir, un país que está alrededor del 50% de la población en la situación de pobreza, según unas últimas estimaciones. Habrá sido un poco menos cuando asumió Milei, pero aún así estamos hablando de una situación social complicada. Entonces Argentina está en una situación complicada. El presidente lleva adelante una agenda económica muy drástica con el objetivo primario de bajar la inflación. El camino Ujú. para adelante es complejo. Primero, insisto, porque Argentina está en una situación compleja, pero después, bueno, porque el paquete económico del presidente tiene costos sociales significativos, y después porque el presidente es un presidente muy débil. Todavía creo que el gobierno no se termina de dar cuenta de que es un gobierno de un partido que tiene 10% de las bancas en el Senado, 10% de las bancas en la Cámara de Diputados, con ningún tipo de alianzas estratégicas con los gobernadores. Entonces, la agenda política misma del partido, del gobierno, es frágil, es frágil. Entonces, estamos en un momento en el que realmente no sabemos, creo yo, donde vislumbramos muchas dificultades de acá para adelante en la agenda, en el gobierno Ujú. de Milei. De hecho, bueno, sin ir más lejos, la ley base, su primera versión fracasó, ahora
negociando en el Senado, pero está claro que no llega al Pacto de Mayo, está claro que los gobernadores han decidido, muchos, no asistir a ese Pacto de Mayo y entonces se desdibujó. Vemos dificultades en el frente político, sin duda. Ahora, Juan, desde hace 15 días más o menos venimos haciéndonos las mismas preguntas. Entramos a escuchar también y a ver a senadores hacer la misma pregunta, porque está bien, todo viene a cuento de en la economía, se viene a cuento del ajuste fiscal, la chique del Estado, todo perfecto, todo muy lindo. Uno mira y dice, sí, está bien, hay que evitar todo tipo de gastos, puede estar de acuerdo o no con la manera en que se hace, o mejor dicho, los tipos de gastos que se denominan como gastos o que se quieran llegar a achicar. Ve en la baja de la inflación claramente, pero hay un puntito que todavía nadie me dice que es, ¿y cómo salimos de esto? ¿Bajar la inflación sirve? Digo, porque a mí el incremento salarial no me está viniendo proporcionalmente a lo que ha sido la inflación desde un año atrás. Yo estoy perdiendo claramente. Digo, ¿cuál es la verdadera salida? ¿Hay una salida planificada? ¿Hay una salida? ¿Hay no sé cómo definírtelo? ¿Sabes qué? Vamos a vender como en una época va a venir el ingreso de la cosecha de soja y ahí vamos a tener el dinero suficiente como para poder sobrevivir o para vivir todos. ¿Cuál es la salida? Bueno, yo quiero creer que sí hay una salida, por supuesto, y tal vez no haya solamente una salida. Si la pregunta es, ¿el programa de Milei nos va a sacar de esta situación? Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que tiene cimientos razonables, es decir, una propuesta o un compromiso de bajar la inflación, de cerrar las fuentes de emisión, de ordenar la macroeconomía. Yo creo que era necesario. Podemos, por supuesto, discutir hasta el infinito qué se recorta, qué no se recorta, etcétera, pero yo creo que pone el dedo en la llaga en algo que venía complicando a la economía argentina hace mucho tiempo. Insisto, desde lo técnico yo creo que se puede discutir, pero la dirección general me parece que era la necesaria. La pregunta es la sustentabilidad social y política de ese plan. Claro, ¿hasta dónde aguanta? Hasta dónde aguanta. Yo creo que en la cabeza del gobierno, yo creo que el esquema es el siguiente, hay una baja de la inflación, el ordenamiento macroeconómico permite bajar la inflación, estabilizar el dólar y en algún momento eso genera un ciclo virtuoso de confianza, expectativas, etcétera, en el cual empieza a recuperarse la economía, empieza a subir el salario real, llegan inversiones extranjeras, etcétera, se potencia alguna otra industria exportadora y Argentina empieza a crecer y entonces, se disminuye la pobreza, etcétera. Ahora, ¿todo eso se va a cumplir? Bueno, Argentina viene de fracaso en fracaso hace bastantes años, así que no nos debería sorprender que esto encuentre dificultades, definitivamente. Lo último que digo sobre esto me parece que la ecuación clave para Milei ¿va a empezar a haber resultados económicos positivos antes de que la gente pierda la paciencia? Yo creo que esa es la pregunta hoy clave. O sea, la gente hoy sorprendentemente está dispuesta a apoyar el ajuste. Milei sigue siendo un presidente razonablemente popular. La pregunta clave es, ¿qué viene primero? ¿La recuperación económica o el hartazgo social? Y yo creo que eso puede llegar a definir los 3 años que quedan de gobierno. Y a ver, y como es un partido que se juega de a 2 o de a 3, como quieras verlo, ¿cómo ves al no gobierno, a la oposición? ¿Cómo ves al radicalismo, al pro, al justicialismo? ¿Cómo los ves? Al radicalismo y al PRO los veo mal, es decir, el viejo Juntos por el Cambio, lo que yo veo es un desmoronamiento, eso ya no existe, básicamente porque la política argentina hoy gira en torno a Milei, anti-Milei, y al interior de Juntos por el Cambio había sectores muy claramente pro-Milei. Estoy hablando de las dirigencias nacionales, ¿no? Es decir, muy pro-Milei. Ejemplo Patricia Bullrich, ejemplo Luis Petri, para dar unos ejemplos de funcionarios del PRO que están en el gabinete, o sea, de funcionarios que vienen del PRO, ¿no? Al PRO se lo ve mucho más dispuesto a seguir a Milei, y esto creo que yo creo que lo desperfila, ¿no? Es decir, pensando en las elecciones del 2025, ¿por qué votaría uno al PRO si puede votar a Milei? Y yo creo que lo que Milei apunta es a terminar fusionándose con el PRO y comiéndose todo eso. Y el radicalismo lo veo un poco más autónomo, históricamente, una sensibilidad un poco mayor
a, a cuestiones sociales y unos valores un poco más progresistas, pero lo cierto es que los liderazgos radicales, por ejemplo Lustó o en algunos casos Facundo Manes, están bastante aislados, porque los diputados radicales también están dispuestos a apoyar en muchos casos a las propuestas de Milei en el Congreso. Y yo creo que tiene que ver con que el electorado hoy en día está dispuesto a apoyar a Milei. Yo creo que el problema que tiene el radicalismo es que dos problemas, es decir, en algunas cosas están en contra de algunas cosas que propone Milei, pero sus votantes prefieren seguir apoyando y ellos mismos prefieren apoyar en lugar de aparecer al lado del kirchnerismo. Y ahí es donde vamos al otro tema, que es el peronismo hoy está gozando, yo creo, de muy baja reputación. Para muchos dirigentes políticos es una especie de mancha venenosa y nadie quiere salir a apoyar, aparecer en el Congreso votando con ellos. Y el peronismo, por su parte, hoy es la principal oposición en contra de Milei, está claro, es un bloque bastante unificado en eso, pero sin ningún tipo de liderazgo. Es decir, hay liderazgos legislativos que tienen muy poca relevancia, es decir, la gente no los conoce. Tenés los dirigentes sindicales que tienen mucho poder de fuego, lo vimos a principios de mayo, pero son electoralmente muy débiles también. Y al nivel de la cúpula justicialista, los grandes nombres están muy desprestigiados, ¿no? Es decir, Cristina quiere volver, Kicillof está tratando de hacer una cuña, Massa está desaparecido, Alberto Fernández lo mismo, es decir, no hay ningún tipo de liderazgo al interior del peronismo. Y después los gobernadores hacen la suya, me parece, ¿no? Y ustedes ahí desde Corrientes lo saben muy bien, es decir, Claro. En principio, en algún momento eran de Juntos por el Cambio, pero hoy cada gobernador me parece que está ahí buscando dónde acomodarse en el esquema político nacional. Sí. Nos queda un montón de dudas todavía, Juan, pero será seguramente tema para seguir dialogando más adelante contigo. Te mando un abrazo y te agradezco estos minutos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Negri, politólogo, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela.